Hola, buenos días. Buenos días. Buen día, pastor. Ay, hermana Kemi Campo. ¿Y usted por qué me aparece hoy? Ay, aquí estoy. Pero te has perdido otras clases, mi princesa. Sí, señor. Yo le había comentado al pastor que tenía problemas con el internet y no me había podido conectar, pastor. Pero en la clase pasada yo sí estuve, en la clase del viernes, pero cuando ustedes tomaron asistencia, preciso pues se me desconectó como a las 40 y pico. Entonces no aparecí en la asistencia. Me da mucho gozo que estés aquí, oíste, pelada. Gracias, pastor, igualmente. Me da mucho gozo, mi hija. Yo dije, esta muchacha se me echó Amén. para atrás, señor, no va a terminar su estudio. Nada, aquí estoy. Bueno, gloria al Señor. Pastor Raúl, Dios le bendiga. Buenos días, pastores. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, amado. Vamos a dar comienzo, pues vamos a orar porque ya están un grupo ya, hermano Raúl. Sí, señor. Sí, señor. Buenos días, hermano Álvaro. Multiservicio, hermano, la hermana Alcira Tirado, Kemi Campo, Mana Sadi. Mana Sadi no se ha conectado. Estaba ahorita hablando con ella, no sé por qué no se ha conectado. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en el día de hoy te damos la gloria y la honra por darnos la oportunidad de seguir estudiando tu palabra con todos mis hermanos en este grupo. Te suplicamos que tengas misericordia, que nos dé sabiduría para poder primeramente explicar tu palabra con palabra de sabiduría, de edificación, de consolación y de formación personal. Oramos en el nombre de Cristo para que cada uno tengamos un corazón abierto, una mente dispuesta y que tu palabra perdure en nuestros corazones, Señor. Que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Que tu palabra como un purgante expulse lo que no sirva de nuestros corazones. Que saque lo que no sirva de nuestras almas. Y que te podamos ser mejores cada día, hijos tuyos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El viernes pasado estuvimos hablando de lo que es la introducción a las epístolas de Tesalonicense como epístolas escatológicas. Y estuvimos hablando de que al terminar este estudio, usted debe tener claro y resumido el ministerio de Pablo entre los tesalonicenses. Debe tener claro cómo inició Pablo en la ciudad de Tesalónica, cuánto tiempo estuvo allá y por qué fue interrumpido, cómo tuvo que salir huyendo y cómo reanuda de nuevo la relación enviando a uno de sus colaboradores para informarse y enviar aliento a través de estas cartas que les mandó a los hermanos de Tesalónica. Debe de explicar
o debe tener claro como pastor usted al estudiar esta clase las 5 razones por las que Pablo les escribió a los creyentes de Tesalonicenses. 5 razones tuvo o aparecen en este libro. Fueron más, pero se especifican 5. Definir qué es escatología y resumir sus énfasis en las epístolas a los tesalonicenses. O sea, usted debe tener claro qué es escatología. Y en este estudio que vamos a comenzar hoy, trataremos. También nos ponen un recuadro en el libro, que lamentablemente creo que todavía algunos de ustedes no lo tienen, pero con la ayuda de Dios deben de tenerlo, porque este libro es el que les va a servir a ustedes correcta alimentación. Y cuando tengan que hacer alguna consulta, deben de comprar este libro lo más pronto que puedan. Aquí aparecen todos los libros del Nuevo Testamento para que usted se los aprenda de memoria. Algunas personas que no se saben los libros de la Biblia de memoria duran 4 y 5 minutos buscando. Cuando el pastor dice vamos a buscar en tal parte, vamos a leer en tal libro, duran 4 y 5 minutos. Cuando usted se sabe los libros de memoria, usted no dura 1 minuto para encontrar la cita. Y viene dividido, en el recuadro viene dividido cómo está dividido el Nuevo Testamento. Y podemos encontrar que el Nuevo Testamento está dividido en 4 grupos. Los históricos, que son los evangelios y el libro de los Hechos, epístolas pastorales o epístolas de Pablo, perdón, que son 13, y ahí aparece el grupo de las epístolas pastorales, epístolas de Pablo, perdón, que escribe Pablo. Luego encontramos epístolas generales, entre las cuales encontramos a Hebreos, Santiago, Pedro, segunda, tercera, primera y segunda de San Juan, Judas. Esas son las 7 epístolas generales. Y el número 4, que es el grupo llamado Grupo Profecía, que está compuesto del libro de Apocalipsis. En el primer recuadro usted consigue los nombres, en el segundo consigue el nombre de los libros, y en el tercero usted consigue el subgrupo, o sea, se divide. Los evangelios se dividen en grupos agnósticos y luego viene Juan y Hechos, que son como libros históricos que hablan del mismo evangelio, pero en una forma diferente, y hay citas que en San Juan no se encuentran en otro evangelio. Se llaman evangelios gnósticos, sinópticos, se llaman los 3 primeros evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas, y se llaman sinópticos porque usted consigue las mismas historias contadas desde un punto de vista diferente conforme vio cada actor. Hay 4 evangelios, pero tenemos que entender que eso es un solo evangelio. Visto desde 4 puntos diferentes o de diferentes puntos de vista. Algo así como cuando usted está en un estadio de fútbol y hay diferentes cámaras y cada cámara graba algo diferente. Por ese motivo es que usted, cuando
Usted está en un partido de fútbol, usted encuentra que el que está narrando comienza diciendo la pelota la lleva, Bolañito, y gol, y de pronto se retracta. En la cámara que él tenía pareció que entró el gol, pero hay otra cámara que determina que no entró el gol. Por ese motivo usted encuentra 4 evangelios, porque las distintas personas, hermanos, en el mismo momento no captan la misma escena o el mismo pensar. Cada uno tiene una forma de ver las cosas. Por ese motivo hay 4 evangelios. Luego vienen las epístolas, el libro histórico de Hechos, unidos con San Juan. Parece que San Juan cuenta sucesos exclusivos del Señor Jesucristo y él le llama señales. El libro de Hechos continúa entonces hablando de las señales de Cristo ya hechas por las manos de los apóstoles. Y luego encontramos epístolas de salvación. Pablo escribe a los romanos, a los corintios y a los gálatas hablando de la epístola de salvación. Sigue escribiendo Pablo lo que llama epístolas carcelarias, o sea, las epístolas que escribió estando preso, y luego vienen lo que es las epístolas escatológicas, que son las que nos vamos a detener hoy. Luego vienen epístolas pastorales, que todavía no hemos comenzado, 1ª, 2ª de Timoteo y Tito. Luego viene epístola a los creyentes sufrientes, Hebreos, Santiago y Pedro. Y luego viene epístolas generales para corregir falsas enseñanzas. Pedro se dedica a corregir falsas enseñanzas dentro de la iglesia. San Juan lo hace y Judas también lo hace. Y Apocalipsis termina con el libro de Apocalipsis, mostrándonos los últimos eventos que van a pasar. Las últimas 2 casillas hablan de los autores y también hablan de las fechas. La vez pasada les dije, esta fecha es aproximadamente. No podemos decir que son fechas exactas, los teólogos no están de acuerdo, son fechas aproximadamente. Decíamos que Pablo estuvo de 6 a 8 semanas en Tesalónica. Es el único pastorado de Pablo más corto en la historia de una iglesia. En ninguna otra iglesia Pablo duró tan poquito tiempo, pero fue la iglesia modelo, una iglesia que nació bajo el poder del Espíritu Santo. Pablo había llegado bajo la unción, esa unción que derramó el Señor en la cárcel de Filipo, después de haberle dado una paliza, una apedreada a Pablo, lo metieron preso y en esa cárcel comenzó a adorar con Sila y la gloria de Dios cayó y llegaron a Tesalónica, pero candente del fuego del Espíritu Santo, y comenzaron a predicar la palabra con señales y prodigios, y los hermanos de Tesalónica se convirtieron de los ídolos a el Señor Jesucristo y nacieron de nuevo y cogieron tan en serio la palabra que se convirtieron en una iglesia modelo para Pablo, una iglesia modelo que lo orgullecía de tener hijos espirituales como los hermanos de Tesalónica. Les dije que qué maravilloso ejemplo para nosotros en este tiempo. La mayoría de los pastores luchamos con los creyentes y tenemos que estar empujándolos después de 4 o 5 años de conocer al Señor. Los tesalonicenses, con 4 o 2 meses de pastorado, se convirtieron en la iglesia que invadieron a toda Macedonia, Acaya y las regiones circunvecinas.
De tal manera que Pablo dice que no tenía nada que decir, no tenía nada que predicar, porque cuando él llegaba a los pueblos ya encontraba a las iglesias fundadas por esa congregación sufriente, porque fue una congregación que sufrió desde el momento que se convirtió. Fue una congregación que estaban dispuestos a morir por Cristo, fueron despropiados, fueron encerrados, encarcelados, tuvieron que pagar hasta fianza y tuvieron que enfrentar la lucha y la dificultad que se vive cuando la gente pagana odia al evangelio y a los que predican el evangelio. Pero nada de eso los hizo echar para atrás. Bajo ese concepto claro, encontramos que la iglesia de Tesalónica es reafirmada sobre la fe y animada a seguir adelante después de que Pablo comienza a explicarles que el Señor Jesucristo no había vuelto y que él no había dejado fecha definitiva en su regreso, pero que su regreso es eminente, que su regreso es importante y es una promesa eterna que él la cumplirá. Encontramos todo esto en el libro de San Mateo. Nos presenta 4 epístolas al Señor Jesús, nos mostró 4 parábolas que hablan de su regreso, de su segunda venida. Y Pablo les aclara todo esto a los hermanos y les recuerda, y los tesalonicenses siguen adelante, firmes, siguiendo al Señor. Es importante entonces, por ese motivo les decía, tener este libro, porque este libro tiene todas las citas que requiere para poder retroalimentar este conocimiento. Un 40% de Segunda de Tesalonicenses habla sobre escatología. Y es importante que tengamos en cuenta esto. Y la epístola primera de Tesalonicenses no termina un capítulo sin que se hable del regreso de la segunda venida de Cristo. Entonces, la segunda venida de Cristo, en una sola palabra, es el tema más importante que Pablo trata en las epístolas de Tesalonicenses. En esta mañana comenzaremos la lección número 2. Y esa lección número 2 tiene como tema viva preparado, imparta ánimo mientras espera al Señor. Viva preparado, imparta ánimo mientras espera al Señor. Esos versículos los encontramos desde el capítulo 1, verso 1 hasta el 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 al 10. En esta segunda lección vamos a estudiar en objetivos claros que tiene esta lección. Tiene 2 objetivos. Primero, resumir los retos que enfrentaron los creyentes de Tesalónica. Todo creyente, cuando llega a los caminos del Señor,
tiene retos que tiene que enfrentar. El segundo objetivo es identificar y aplicar las tres maneras usadas por Pablo para animar a los creyentes de Tesalonicenses. El tercer objetivo, tiene un tercer objetivo, explicar lo que Pablo quería decir con el Evangelio. O sea, aquí vamos a encontrar todo el contenido de lo que es el Evangelio. En la Biblia usted encuentra palabras pequeñas como fe, amor, evangelio y la verdad. Y cualquier persona piensa que esa es una sencilla palabra, pero que cuando comenzamos a indagar y a investigar y a ondear, encontramos que tenemos mensajes para 7 y 8 meses. El solo hablar de la verdad. Por ese motivo Pilato estaba tan intrigado con relación a la verdad que le preguntó al Señor qué es la verdad. La fe. Cualquier persona cree que la palabra fe es creer en Dios, pero la palabra fe es mucho más profunda que lo que usted se imagina. En el diccionario la palabra fe tiene dos significados: creer en Dios y obedecer a Dios, que es distinto. Una cosa es creer, la gente cree, pero a la gente no le gusta obedecer. La gente le gusta encomendarse a Dios, que Dios lo guarde, pero no le gusta cumplir los mandamientos. Eso no lo quieren saber. Y la palabra amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Imagínense la profundidad de esa palabra. Aparte de que la palabra amor tiene 4 significados. Existe amor filial, amor fraternal, amor conyugal y amor que todo lo entrega. El amor ágapes. Amor ágapes. El amor que todo lo entrega. Tiene 4 significados. Y la palabra evangelio, usted va a encontrar lo que significa en este libro, que es el evangelio. El evangelio involucra todos los acontecimientos anunciados del Mesías y todo su ministerio y todas sus manifestaciones, toda la predicación y enseñanza del evangelio a través de los apóstoles y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, juicio final, condenación de los pecadores, la caída del Anticristo. Todo eso involucra el evangelio. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que el evangelio no es una cosa sencilla. La vez pasada les decíamos que Tesalónica era una ciudad importante en la región de Macedonia. Era una ciudad importante porque era una ciudad marítima, pero también tenía una vertiente, un camino comercial que le llaman Enatia. Esa ruta comercial la creó el gobierno romano para poder llegar al oriente del Imperio Romano. Y esa misma vía fue usada por Pablo para llegar a cada una de esas ciudades que tomaba esa ruta y predicar el evangelio. En el libro, cuando lo tengan, ustedes van a encontrar una fotografía de esa carretera que hace unos 1000 años o 2000 años fue hecha por el gobierno romano con piedras grandes. Era una ruta comercial por donde ellos tenían contacto y enviaban
todo lo que tenían que enviar y traían todo lo que tenían que traer. En un sentido espiritual, los creyentes de la ciudad de Tesalónica tenían una vida dura, como las piedras que estaban debajo de la carretera o que formaban el pavimento de esa carretera. El reto de los creyentes enfrentan muchas pruebas en la vida. Y allí comenzamos con el primer objetivo, el reto. Los creyentes enfrentan muchas pruebas en la vida. Es importante en el recuadro abajo existe un resumen que cuando usted tenga su libro conviene que usted lo haga. Resumen sobre las respuestas que Pablo recibió por predicar el evangelio en las ciudades de Iconio, Listra, Filipo, Tesalónica y Berea. Si usted analiza, en ninguna de estas ciudades el evangelio fue bien recibido. Yo les mandé un video corto de 5 minutos a los estudiantes, un video corto que habla de la historia del evangelio en Colombia, cómo fue perseguido el evangelio, el partido conservador y la Iglesia Católica le hicieron la vida imposible a las iglesias protestantes. Antes se nos llamaba iglesias protestantes, iglesias evangélicas. Hoy todo el mundo es cristiano, hasta el diablo se identifica como cristiano. Los gnósticos dicen que son cristianos y todo movimiento brujo dice que son cristianos. Y la Iglesia Católica, que no es cristiana porque su nombre es Iglesia Católica Apostólica Romana, nada de cristiana. Pero en Colombia nos han metido la idea de que los católicos son cristianos. Qué pena tener que aclararles eso. Que ustedes, los pastores y los líderes, tengan claridad en eso. Que no se confunda la gimnasia con la magnesia. Hoy ellos han aprendido a través de un movimiento que se llama el movimiento ecuménico, han aprendido a reprender demonios, han aprendido a cantar las canciones de los evangélicos y llaman a la gente y las bendicen en el nombre del Cristo, el Señor te bendiga, y se confunden con los evangélicos. Si usted no está bien parado, lo confunde. Una cosa es ser evangélico cristiano y otra cosa es ser católico, apostólico y romano. Pero ellos hoy se predican que son la primera religión del mundo. Y eso es una mentira. ¿Aló? Amén, pastor. Y se está viendo. Yo no había puesto como no sé manejar tanto este teléfono, me da pena con ustedes. Yo no soy tan experto, no había aprendido la cámara. Qué pena. Entonces, hermanos, los creyentes cuando se convierten enfrentaban retos. Cuando yo me convertí en el año 67 más o menos, todavía en Colombia existía eso que acabo de decirles. ¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba
la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Usted lo puede buscar en una enciclopedia y también lo puede corroborar en internet. Les digo que busquen en las dos cosas. ¿Por qué? Porque el internet está quitando mucha verdad a la verdadera historia. Pero una enciclopedia como la Lexi 21, como la temática, como la enciclopedia, se me va el nombre. Hay varias enciclopedias que le muestran a usted cómo fue la historia de la iglesia en Colombia. Cómo nos persiguieron. Yo viví en carne propia. Mi propia familia fue mi propio enemigo. A los 10 años de convertido, yo estaba en culto cuando mi mamá entraba y me sacaba por la oreja, por el cabello, por el brazo, y me sacaba de la iglesia y me daba una limpia. Me daban duro. Como pegaban los papás de antes. Hoy los papás de antes pegan, le dan una nalgada a los hijos y se van a llorar al baño porque les dio dolor de pegarle al hijo una nalgada. Los que van a llorar son ellos. Y los hijos salen riéndose de la nalgada. Mi mamá me daba una limpia, a la media hora me le escapaba de la casa. Salía corriendo y me iba para la iglesia otra vez. Yo tuve que sufrir trompadas y golpes que me dieron en las ciudades de fundación. En el parque de fundación nos rompieron los equipos. El padre de la iglesia, el cura, sacó de la misa a la gente y nos apedrearon, nos golpearon, porque ellos creían que ellos eran los dueños de los parques de las iglesias que están, los parques que están enfrente de la iglesia. Ellos se creen que son los dueños y que allí no pueden hacer ninguna otra campaña, sino solamente ellos. Yo me les metí y les predicaba ahí, aunque me golpearon. Yo llegaba y repartía folletos en el parque y alrededor y decía, vamos a predicar ahí en el parque. Y cuando llegaba la gente me encontraba a mí solo predicando. En un pueblo que me invitaron en una campaña llamado Brisa de San Martín, el pastor de Aguachica, el hermano Santander Coa, me invitó. Estaba predicando en una campaña cuando el sacerdote del pueblo, en plena Semana Santa, sacó la gente la Semana Santa que estaba en misa y se vino por la calle donde estaba yo, y cuando yo me di cuenta, estaba rodeado de gente que traía palos y piedras. Se me montaron en la plataforma y yo cerré los ojos y yo dije, hasta aquí llegué. Pero el dueño de la casa donde estábamos predicando, él era el esposo de una hermana de la iglesia cuadrangular. Y él, al darse cuenta la forma en que estaban actuando injustamente, no había sido convertido todavía, se metió y sacó una pistola y comenzó a disparar. Y cuando comenzó a disparar, todos bajaron, salieron corriendo, acobardados. Por ese motivo estoy contando el testimonio hoy. Entonces, en ese tiempo, yo viví que nos levantaran la iglesia, hermano, y nos la volvían como un colador, a piedra. Las iglesias teníamos que ponerle techo de zinc, porque las iglesias de Eterní nos partían el techo mientras estábamos haciendo culto. Nos levantaban a piedra, salía piedra de todas partes. Eso lo viví también con el pastor Fernando Castiblanco en Valledupar. Y en varias partes vivimos eso. Hoy es un orgullo ser evangélico, hermano. Hoy la gente nos respeta cuando llegamos como evangélicos. Pero en el tiempo que yo me convertí, no. Y en el tiempo de ese video que yo les mandé, creo que está en uno de los canales de la escuela Biblia Abierta. Busquen el video de Sedecol y verán a ver la Confederación de Evangélicos de Colombia. Búsquenlo y vean
Les quise informar eso como estudiantes que son ustedes para que conozcan un poquito de la historia, aunque está resumido 5 minutos y pico, pero quise informarles eso a ustedes como estudiantes. Entonces, cuando tú te conviertes al evangelio, lo primero que enfrentas son pruebas, dificultades. A mí me enseñaron que yo tenía que estar preparado para morir por Cristo. Para nosotros era un gozo, una alegría sufrir por Cristo. Y yo perdí a mi familia por 8 años, pero a los 8 años ellos se dieron cuenta que yo no estaba jugando. Y a mi mamá me tomé una foto y le dije, tú me has querido apartar del evangelio, pero te voy a dejar una foto de recuerdo porque quiero que sepas que del evangelio no me apartas tú ni me aparta nadie. Y a los 11 años y pico, hermano, no había cumplido 12 años, me fui de mi pueblo Aracataca y me fui de mi casa, y desde ese tiempo estoy predicando el evangelio. El 12 de marzo cumplí 55 años de estar predicando el evangelio. Y ha sido el tiempo más hermoso. Y en mi corazón le doy gracias a Dios todos los días por haberme escogido para ser un pregonero de su palabra. Estoy enseñando la palabra desde pequeño. Porque cuando yo no tenía conocimiento de teología, Dios me puso a predicar en una iglesia en Zambrano Bolívar y habían personas profesionales, habían maestros de bachillerato y el que les predicaba era un niño que no había terminado su tercero de primaria. Me iba para los montes y en los montes Dios me revelaba los conocimientos de su palabra y lo transmitía. Y hoy, la gloria sea para Dios, puedo compartir. Fui maestro en el Instituto Bíblico Cuadrangular después que me gradué, en el cual tuve que corregir muchas cosas en la misión. Dios me reveló cosas que teníamos que cambiar dentro de la misión. Yo fui el que contradijo en la iglesia cuadrangular que las mujeres no vistieran como visten las hermanas santurronas. Que nuestras hermanas se podían poner una joya, que se podían arreglar, que no podíamos quitarle el feminismo de las mujeres, que las mujeres tienen que arreglarse porque ustedes son la gloria de su marido. Una mujer desaliñada da vergüenza andar con ella. Pero una mujer bien arreglada es la gloria de uno, una la presenta con orgullo a donde vaya. Por ese motivo los hombres tienen que aprender a invertirle a sus mujeres. Y cuando se casen, aprendan a que van a trabajar para sus mujeres. También aprendí y corregí el aspecto del divorcio. Yo fui el primer pastor que hizo el primer matrimonio divorciado, lo hice yo en el año 1980. Tuve que enfrentarme a la cuadrangular central en Santa Marta y después de ganar en la discusión a más de 450 hermanos que habíamos, el hermano Fernando me puso la mano en el hombro y me dijo: Solórzano, has ganado aquí, pero este no es un problema zonal, este es un problema nacional. Y le pregunté: ¿qué quieres que hagamos? Dios, hay que llevar esto a la convención. Y fuimos a Bucaramanga en una convención nacional de pastores y líderes. Y habíamos 1.600 personas. Y allí, después de exponer este caso, les gané por votación, por mayoría de votos. Y desde el año 1980 la iglesia cuadrangular se abrió al divorcio. Y muchas otras doctrinas que he tenido que aclararle a los pastores acerca del Espíritu Santo, esa imposición de manos que empujan a la gente para que se caiga, todo eso me ha tocado contradecirlo. En una convención de jóvenes tuvimos que pedirles perdón y yo me paré en la plataforma de la iglesia cuadrangular central en Barranquilla, en el barrio San José, y en nombre de todo el distrito norte, que en aquel tiempo solamente éramos el distrito norte, les pedí perdón a todas las mujeres
y a todos los varones por haber mal enseñado la palabra. No es fácil que un pastor pida perdón y no es fácil que un pastor acepte que está equivocado. Pero a mí me tocó hacer eso. Y algunos pastores amigos dentro de la misión me dijeron que yo estaba apartado de las doctrinas, que yo estaba enseñando falsas doctrinas. Pero a la postre tuvieron que aceptar. A mí me quitaron del Instituto Bíblico Cuadrangular porque enseñaba que las hermanas se podían arreglar. A los 2 meses llegó el hermano Jiménez de Estados Unidos, era un colombiano pero venía de Estados Unidos y enseñó eso. Y después estaba el hermano Fernando y la hermana Julis con areticos y bien con un pantalón, me la encontré en la calle. Y a la directora del Instituto Bíblico también iba con la hija, con aretes y con blue jeans, y también le puse la mano en el hombro y le dije, qué pena que tenía que venir un norteamericano a hablar esto para que ustedes lo pudieran entender. Y lo mismo se lo dije al hermano Fernando. Entonces, hermano, Dios en su bondad ha querido que yo pueda enseñar su palabra. Entonces, es necesario entender que al llegar al Evangelio vamos a encontrar retos que enfrentan muchas pruebas en la vida de un cristiano. En la página siguiente, en la página 25, dice explicación. El Señor Cristo, seguir a Cristo en Tesalónica era como ascender una empinada rocosa, una empinada y rocosa carretera. Desde el principio, los creyentes de Tesalónica aceptaron a Cristo a costa de un intenso sufrimiento. Usted encuentra eso en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Ellos se convirtieron en imitadores, oiga bien, en imitadores de Pablo, quien sufría por Cristo a donde quiera que iba. En Iconio, él se escapó durante la noche cuando hubo un complot para apedrearlo. En Listra no tuvo tiempo para escapar y lo apedrearon, dejándolo como muerto. Pablo fue golpeado y encarcelado en Filipo, justo antes de llegar a Tesalónica. Segunda de Tesalónica, Primera de Tesalónica 2:2. Primera de Tesalónica 2:2. Poco después de llegar a Tesalónica, los hermanos allí lo sacaron en la noche después de que un amotinamiento amenazara su seguridad. Eso lo encontramos en Hechos 17:10. Y en Berea, una vez más, Pablo huye hacia Atenas durante la noche. Eso lo encontramos en 17, 13 y 14 del libro de los Hechos. Para Pablo, así como para los que recibieron su evangelio, la persecución era una realidad. Así que en Tesalónica el apóstol les advirtió a los creyentes que estaban destinados a las pruebas. En el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, 3 en adelante, usted consigue eso. El camino para seguir a Jesús está pavimentado con persecuciones, así como la carretera de Ennatia está pavimentado con persecuciones, así como la carretera de Ennatia estaba pavimentada con grandes piedras. Tesalonicenses 3 del 1 al 4. Entonces es importante comprender esto, mis amados. Nosotros debemos darle gracias a Dios que en Colombia las cosas han cambiado.
pero no nos descuidemos en oración. Y sigamos orando por el gobierno que tenemos. Porque quiero que sepan que Colombia puede cambiar de un momento a otro. Acaban de meter a un comunista en el gobierno para que dirija el Ministerio del Interior, que es el que da las personerías jurídicas y el que tiene que aceptar que se abran nuevas iglesias. Y si Petro cerró muchas iglesias evangélicas y les quitó el auxilio a las iglesias evangélicas a través del Ministerio del Interior, siendo alcalde en Bogotá, no se extrañen que comience la persecución a través del Ministerio del Interior en esta presidencia del señor Petro. Todas las personas de la tierra pasan por pruebas. Además de las pruebas normales de la vida, podemos identificar 4 tipos de pruebas que enfrentan los seguidores de Jesús. Es importante entender esto. Algunas personas dicen, no, que desde que yo me metí al evangelio, me vinieron problemas. Todas las personas, hermanos, todas las personas tienen que pasar por diferentes dificultades en la vida. Entiendan esto. Sea evangélico o no sea evangélico, usted tiene que pasar por dificultades en la vida. La vida es una escuela, le llaman los expertos. Porque en esa escuela usted tiene que pasar por bullying, burla, menosprecio. El rico pisotea al pobre, el que estudió pisotea al que no estudió, el que es malo pisotea al que es bueno. Y no es por Cristo. Eso lo pasa a la gente porque tiene que pasarlo. Y lo tiene que pasar para poderle enseñar a usted a tener una personalidad definida, a tener un forjamiento en su carácter. Usted tiene que pasar por esas distintas pruebas. Eso no es por Cristo. La vida está compuesta de dificultades. ¿Cuántas veces pasamos hambre, necesidad? ¿Cuántas veces nos acostábamos con un solo tren? Decían en mi pueblo. ¿Qué significa un solo tren? Comerse una sola comida a las 3 de la tarde y con esta sobrevivir. Sin ser cristiano, usted tuvo que pasar eso. ¿Cuántas veces tuvo que quedar con un solo pantalón, una sola camisa? Sin ser cristiano. Pues la vida está llena de eso. Los chinos enseñan karate. Y en esa escuela de carácter, ¿qué es lo que usted aprende? A aguantar golpe. Usted aprende a aguantar golpe. ¿Para qué? Para poder llegar a ser un gran campeón en Kung Fu, en chino, en artes marciales. Usted tiene que aprender a ser una persona que aguante golpes. Y el aguantar golpes le da endurecimiento en sus huesos, en su cuerpo, en su alma. Hasta el punto que esos señores salen de siendo brujos. La mayoría de los que tienen el cinturón negro son brujos, tienen poderes parapsicólogos, tienen poderes de brujería para aguantar golpes. Entonces, en la vida usted tiene que aprender que esto es una realidad. No solamente en Cristo, como han tratado o ha tratado el diablo de engañar a muchos, que le ha dicho, desde que yo me metí, yo he escuchado evangelios que dicen, no, yo me salí de eso porque desde que yo me metí comenzaron una cantidad de pruebas y dificultades. Oye, pero si en la vida tú también las tienes. Cuando un papá se va de la casa y deja a la mamá con 7, 8 pelados, eso no lo padecieron por Cristo, eso lo padecen por la mala cabeza de un hombre.
y la mamá tiene que salir a trabajar, y la mamá tiene que aprender hasta pedir por sus hijos y conseguir, como sea, siquiera una comida para el día. Eso no lo padecen por Cristo, esto lo padecen por la mala cabeza que tuvieron. Cuando llegamos a Cristo, es otra cosa. Sufrimos por Cristo. Y la Biblia dice que bienaventurado es el hombre que sufre persecuciones por Cristo. Y Pedro dice, gozaos y alegraos cuando tengáis diferentes persecuciones y pruebas, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ti. O sea que no solamente el hablar en lengua es una señal de que el Espíritu Santo está contigo. No solamente que Dios sane a través de ti y haga milagros, es una señal de que Dios está contigo. El padecer por Cristo, el padecer hambre, padecer necesidad, es una señal de que el glorioso Espíritu de Dios está sobre ti. Y mire, tenga cuidado, porque la gente inmadura, la gente ignorante, que no cree y que no sabe la Biblia, cuando ve a un evangélico pasando necesidad, dice, ¿quién sabe qué pecado cometió? Por eso está sufriendo lo que está sufriendo. Tenga cuidado, que nosotros los evangélicos a veces nos gusta juzgar mucho. Tenga cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es importante entender que usted va a sufrir por Cristo. A nosotros nos llamaron a sufrir por causa de Cristo. Y es un privilegio. Si usted lee el libro Mártires del Calvario, o Mártir de las Catacumbas, se llama exactamente el nombre, Mártires de las Catacumbas en Roma. Era un honor que lo enterraran en el cementerio de los NN. En Colombia se vivió eso. A los evangélicos no nos enterraban con los católicos. Por ese motivo usted llega a Barranquilla y usted consigue cementerio Calancala. Los cementerios tenían nombre, católicos. Allí solamente iban a enterrar los católicos, a los evangélicos los enterraban allá atrás. O tenían otro cementerio donde enterraban a los evangélicos, nos enterraban como si fuéramos unos ladrones, como si fuéramos unos maleantes. Y era un orgullo para los hermanos en Roma morir por causa de Cristo y que su nombre apareciera en el epitafio de una placa en el cementerio de los NN en Roma. Era un gozo. Teníamos que hacer, los hermanos de la iglesia de Roma no hacían los cultos como lo hacemos hoy, con aire acondicionado y todo pintadito, y con una buena silla y un buen piso. Allá se hacían los cultos debajo de una cueva, en una cueva escondido, debajo de las catacumbas de Roma. Y vaya a Uganda para que vea, estudie algo sobre la vida de Uganda, sobre la vida de China, sobre la vida de los países musulmanes, cómo los misioneros sufren por Cristo. Y lo hacen con gozo y alegría. En Colombia algunos misioneros fueron muertos y sepultados y encarcelados. Hasta pasaron hambre también. Porque en Colombia el gobierno colombiano impidió la entrada de dólares a los evangélicos y los misioneros padecían hambre. Entonces, mis amados hermanos, como pastores, como líderes, estamos llamados a ser representantes de Cristo con la frente en alto. El día que te toque padecer, no te acobardes, porque más sufrió Cristo por ti y por mí. Bendito sea el nombre del Señor.
vamos a quedar hasta aquí. Quiero darles la palabra, no quiero coger más de 10 minutos. Les doy la palabra, son las 7:03. Les doy la palabra si alguno de ustedes tiene algo que opinar. Puede hacerlo. ¿Tiene preguntas o respuestas o opinar, hermano? Algo que añadir, hágalo por favor. Manasadi, hermano Álvaro, la hermana Alcira. Pastor, Dígame, hermano. Por favor, les escucho, hermana Sadi, hermano Álvaro. Pastor, o sea, aquí en Colombia todavía se ve en ciertas partes esa persecución acerca de nosotros los evangélicos cristianos protestantes. Porque escucha mucho que dicen, no, en tal parte no puedo predicar abiertamente porque nos persiguen, nos pelean, nos insultan, nos detiene la policía. Ahora, por el supuesto alto volumen de... Ahora mismo en el Catatumbo está siendo perseguida la iglesia evangélica, los grupos militares, los grupos paramilitares y los guerrilleros están impidiendo que se predique el evangelio. Y los pastores están siendo expulsados de las iglesias, están siendo perseguidos. En Colombia hemos sido perseguidos y en algunas partes, como tú dices, es posible que todavía siga aplicándose eso, hermano. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. La persecución, como dice la palabra, que la lucha no es contra carne y sangre, sino con huestes espirituales de maldad, lo que opera en la persona. Y la luz, las tinieblas chocan con la luz. Cuando un hermano pastor de allá de Codazzi, él dio un informe sobre, ¿se acuerdan del pastor que mataron, que fue muy famoso allá en Huachica, con la familia? Y él escribió, si no, se han matado varios pastores a nivel nacional, en tal parte, zona roja, aquí, para allá, pero nadie salía en esa noticia porque no sé por qué está cogido como con fama, pero había otros pastores que han muerto y los han matado. O sea, estamos en una persecución en ciertas zonas del país, estamos perseguidos, la iglesia cristiana. Y eso no es ajeno, es el cumplimiento de las escrituras, que las tinieblas chocan con la luz. Amén. Hermana Alcira. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo iba a decir algo con respecto a las dificultades que el cristiano pasa. A veces hay muchos que entran a la iglesia, que entran a las congregaciones, porque también hay muchos que predican el evangelio de la prosperidad. Y no, si tú vienes al evangelio serás prosperado, serás bendecido, y no le hablan del verdadero evangelio. La palabra dice que nosotros tendremos persecuciones. Dice la palabra, no te sorprendáis del fuego de prueba que te ha de venir como si algo extraño pasara. Pero a veces no entendemos eso porque venimos con el concepto de que si seguimos el evangelio vamos a ser prosperados. Eso era lo que quería decir. Barazadi, por favor, tome la palabra, que le queda un minuto. Sí, bueno, importante, bueno, cada vez de escucharlo,
escuchar la palabra que Dios le permite enseñarnos, pero también es a la vez Dios hablando a nuestras vidas como cristianos. Es para que cada uno escuchemos la voz de Dios, haciéndonos entender de que muchas veces tenemos pruebas, pero algunos la han tenido mayores. Y vendrán tiempos donde aumentará, porque se está viviendo en estos tiempos. No se veía tantos ataques para la iglesia aquí en Colombia, pero últimamente se están viendo. Y es como un llamado que está haciendo Dios para que nos vayamos preparando, porque no se sabe, así como usted dice, el gobierno que tiene hoy el presidente actualmente, sabemos que no es un hombre de Dios, sino que trae viene de otra creencia. Y si dirige un hombre, sí, y si dirige un hombre que viene con pactos, que viene con alianza con el enemigo, muchas cosas pueden venir a Colombia, y es ahí donde Dios nos llama para la oración, pero también no sabemos qué puede acontecer, qué más puede acontecer. Amén. Entonces sí, es un llamado de atención, pero también lo veo como, bueno, aplaudí en el momento que usted estaba hablando, porque pude ver que aún siendo un niño, porque todavía no era tuvo esa valentía de tomar esa decisión. Hay veces que Dios nos hace una alerta para ser valientes, para impartir el evangelio, para hacer valer la palabra de Dios. Y es allí donde Dios quiere que practiquemos más. Yo no lo llamaría abuso de autoridad, sino tomar la identidad que Cristo nos ha dado. Sí, señora. Para impartir verdades. Sí, señora. Entonces sí quería hacer ese aporte. Amén, hermano. Gloria al Señor, hermano. Son las 7:11. No quiero alargar más esto, no quiero abusar del tiempo de ustedes. Oremos para ser despedido. Hermano Heider, por favor. Heider, toma la boca. O el hermano Raúl quiere decir algo. Sí, mi hermano, gracias, mi pastor. Pues quiero decirle que tocando estas temáticas sobre las epístolas escatológicas y de los sufrimientos de aquellos hombres que bíblicamente quedaron ahí identificados, el sufrimiento del apóstol Pablo no es ajeno a una vida de una realidad de aquellos hombres que en una época, usted mencionaba una generación de los 70 en adelante, con una persecución a través de los mismos gobiernos, y el enemigo a través de la confusión y el espíritu de resentimiento y de odio que metía en los corazones de aquellos feligreses o hermanos católicos romanos, pues es una realidad en Colombia. El pastor, quisiera preguntarle, no encuentro el video, pues estuve buscándolo para ver si lo reenvía nuevamente al grupo para que los hermanos puedan identificarlo bien. Estamos en el mismo espíritu, estaba pensando en hacerlo de nuevo. Para esta información conviene que la sepan ustedes como estudiantes también de hombres, por ejemplo, que sufrieron en Colombia. Yo lo voy a hacer. No se preocupe. Ahí tenemos la pastora Keila, que acaba de recibir la clase. Ella es misionera y creo que debe conocer de esto. Si acaso no lo ha visto, le invitamos a que lo pueda ver. Y aparte de eso, esta clase fue grabada. Cuando veamos multiservicio es el hermano Luis España. Él es alumno de nivel 2, o sea, de técnico en teología eclesiástica. Él está estudiando y él nos graba las clases. Amén, hermano. Eso era todo, pastor. Oremos entonces, pues, hermano Heider, tenga la bondad y despídanos en oración. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias, Señor, por
escuchar tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que la vida es una lucha en tu presencia y que a pesar de todas las dificultades que podamos soportar, que tu presencia esté con nosotros. Padre eterno, Señor, oramos para que nos ayudes a seguir adelante y nos ayudes a todos aquellos hermanos de la fe que están pasando persecución por causa del Evangelio, que tu gloria se manifieste en medio de esas dificultades, como está pasando los hermanos en Cristo allá en Siria, Señor. Y entonces sabemos, Dios, que los gobiernos pueden ser bendición como también pueden ser una persecución. Te pedimos por todos los hermanos de la fe aquí en Colombia, que tu gloria y tu presencia, Señor, esté con cada uno de nosotros, con todos los que están en persecución. Y, Señor, que esta palabra sea atesorada en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos el próximo viernes. Les voy a estar enviando, entonces estén pendientes, les voy a estar enviando el audio ese para que el video para que escuchen allá en sus hogares para información de ustedes. Dios me les bendiga. Amén. 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 Bendiciones.